municipal. Si lo que desvía es, supongamos, el ramo 33 que tiene parte federal, el delito siempre se convierte en federal, ¿ok? Únicamente en esos 4 casos. Esa es la regla general. Delitos electorales federales, competencia de FEPADE, en elección, presidente de la República, diputados federales y senadores. Delitos electorales locales en las elecciones estatales. En una elección local, competencia de FEPADE, solo 4 casos: recoger credencial, alterar el registro, que el que lo cometa sea un servidor público federal en ejercicio de funciones, o un cuarto, que se desvíen recursos públicos federales. Básicamente esa es la competencia, quedó más o menos claro, es un poco más complicado, está basado en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, todo esto que les dije, pero creo que con esta formulita es muy sencillo. A ver un caso, a ver si quedó un poquito claro. Supongamos elección de gobernador de un estado, caso real, elección de gobernador del estado. De repente nos llega un detenido por compra de voto. Resulta que el detenido es un diputado federal. Lo llevan detenido por compra de voto, independientemente del fuero, únicamente vamos a analizar el caso. Y nos llevan y nos dicen los testigos y los que lo detuvieron: lo encontramos, iba saliendo de mi casa, hoy domingo 10 de marzo de 2010, iba saliendo de mi casa y encontré a esta persona y me dijo que me daba 500 pesos si votaba por el partido del cuadrito. Resulta que es diputado federal y por eso te lo traemos acá a la delegación de PGR. Si hubiera compra de voto, ¿es un delito federal o es un delito local? ¿Por qué federal? ¿Alguien opina lo contrario? Aquí el delito que vamos a estudiar es la compra de voto. Sí es diputado federal, sí, pero es domingo, no está en ejercicio de sus funciones. Entonces, recuerden, servidor público federal en ejercicio de sus funciones. Entonces, efectivamente, sería compra de votos, sería un delito local. ¿Ok? Entonces ya ven más o menos cómo no es tan sencillo de repente ubicarlo. Delito local. Delito local. Sí, porque era domingo, no es servidor público. Y aquí hay una reglamentación del IFE bien interesante, porque no hay servidores públicos de 24 horas, pero a ver si nos da tiempo de ver eso. De lunes a viernes. Importante mencionarlo porque aquí es un tema bien interesante, un poco polémico, pero muy interesante. ¿Quieren ver lo que ha dicho el IFE al respecto? Acabamos este tema y les paso el acuerdo, que es bien interesante. No nos va a dar tiempo de verlo todo, pero el acuerdo sí se los pongo para que lo vean. Hay un acuerdo interprocuradurías, y esto es bien importante para ustedes. ¿En dónde van a denunciar un delito? Si de repente se ve que se comete un delito el día de la jornada, ¿en dónde lo vamos a denunciar? ¿El Ministerio Público Local o el Ministerio Público Federal? ¿En cuál creen? En el que sea, pero es importante que sepan por qué. Hay un acuerdo interprocuradurías, en virtud del cual todos los ministerios públicos están obligados a recibir todo tipo de denuncias en materia de delitos electorales. Y este acuerdo desafortunadamente se desconoce mucho, fue firmado desde 1999 y tiene 3 puntos fundamentales. Primero, todos los MPs están obligados a recibir todo tipo de denuncia en materia de delito electoral. Es decir, el ciudadano no le corresponde distinguir, es un delito federal, es un delito local. Ahorita ustedes quizá yo lo conozcan, pero el ciudadano común no sabe diferenciar entre ellos. Entonces, él cumple con denunciar ante cualquier ministerio público. Es obligación del Ministerio Público saber si es o no de su competencia. Es la primera obligación, recibir la denuncia. Segundo, una vez que la recibe, si se da cuenta que no es competente, tiene 72 horas para remitir a la autoridad competente. Es decir, si lo llevan al Ministerio Público local y él dice, no, no soy competente, bueno, tiene 72 horas para mandarla a FEPADE y viceversa. Si FEPADE la recibe y no es competente, tiene 72 horas para mandar al Ministerio Público local. Y un tercero, que también es muy importante, si hay diligencias urgentes que realizar, el Ministerio Público, aunque no sea competente, tiene la obligación de realizarlas. Un ejemplo concreto para que no nos quedemos en el aire con esta situación. Supongamos llevamos una persona que estaba recogiendo credenciales de lector. Recordemos, ese siempre es un delito federal. Lo llevamos ante el Ministerio Público, el policía vea y lo lleva al Ministerio Público local. El MP local primero tiene que recibir la denuncia y al detenido. No puede decir, no, es que esto es federal, llévalo a la delegación de PGR, no. Tiene que recibir esa denuncia. Segundo, va a determinar que es incompetente. Y tercero, diligencias urgentes. Supongamos que esa persona llevaba 35 credenciales de lector en la bolsa, que eran las que había estado recogiendo.
Yo les aseguro que si lo dejamos ir con ellas, nunca más lo vamos a volver a ver. Las va, saliendo de ahí, las va a regresar, regalar, romper, quemar, lo que ustedes quieran, pero nunca más las vamos a volver a ver. Entonces, ahí hay una diligencia urgente. Decirle al Ministerio Público, oye, está bien que la recibas, está bien que te declares incompetente, pero aquí hay una diligencia urgente. No lo puedes dejar ir con esas 35 credenciales. Haz un acuerdo de aseguramiento de esas 35 credenciales y ya mándale al MP de FEPADE tanto el expediente como las 35 credenciales. Y así seguramente se va a poder acreditar el delito. ¿Sí quedó más o menos claro esto del acuerdo interprocuradurías? Entonces, lo básico es, pueden denunciar ante cualquier ministerio público, sea federal o sea local. Dígame usted. Incurren en responsabilidad del Ministerio Público, incluso puede incurrir hasta en un delito. Administrativa seguro y delito habrá que ver la investigación. Dígame usted. Me queda claro, me queda claro que el que recoge las credenciales incurre en un delito, pero el que la da, el que recibe los 500 pesos, ese no. No, la ley dice recoge en cualquier tiempo credenciales para votar. Y como hay estricta aplicación de la ley penal, si no es exactamente lo que dice la ley, no hay delito. Entonces únicamente el que recoge. Igual el que compra, el que vende el voto no comete delito, únicamente el que compra el voto. ¿Ok? El que lo compra. Muy bien. Ahora sí entramos al tema de los delitos electorales. ¿Qué es un delito electoral? Nuestro segundo tema, delitos electorales. Delito electoral es toda aquella conducta prohibida por la ley penal que atenta contra dos cosas, contra el voto o contra la democracia. Y aquí es importante mencionar y dejar muy claro una cosa. En México tenemos lo que se llama estricta aplicación de la ley penal por seguridad de todos. ¿Qué quiere decir esto? Si no está en el Código Penal, puede ser lo que quieran, pero no es un delito. Si no está en el Código Penal, puede ser una conducta, pues, una conducta tachable, una conducta poco moral, poco ética, cualquier calificativo, pero si no está en el Código Penal no es un delito. Entonces, también es importante saber que FEPADE únicamente puede trabajar con lo que dice el Código Penal, una conducta que se hace incorrecta, pero si no está en el Código Penal, FEPADE no puede hacer nada al respecto, ¿ok? Porque hay estricta aplicación de la ley penal y la autoridad solamente puede hacer aquello que le está permitido en la ley. Entonces, vamos a identificar ahorita cuáles son los delitos electorales. ¿Cuáles son los bienes jurídicos tutelados? ¿Qué quiere decir esto de bien jurídico tutelado? Muy sencillo, aquello que protege la norma, aquello que protege. ¿Para qué está creada la norma? Para proteger estas dos cosas, el adecuado desarrollo de la función pública electoral y el voto. El voto en sus 6 características, que no las traigo, pero las recordamos. ¿Cuáles son las 6 características del voto? ¿Se acuerdan? Libre, secreto, directo, vamos 3. Intransferible, personal y de todos. Universal. Universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. 6 características del voto. Muy bien. Vámonos directamente. Los delitos electorales están en el título 24 del Código Penal Federal. Título 24 que se llama de los delitos electorales y en materia de Registro Nacional de Ciudadanos. Ahí están los delitos electorales. Título 24. En específico, del 401 al 413 del Código Penal Federal. Ahí están los delitos electorales. 401 a 413. Vamos a estudiar del Código Penal Federal. El COFIPE es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Eso es la materia administrativa. Violaciones al COFIPE no son delitos, son responsabilidades electorales que estudia el IFE. Por eso, el violar la propaganda gubernamental, la veda, no es un delito, es una violación al COFIPE y lo conoce el IFE. ¿Ok? Vamos a ver lo que sí es delito electoral. Delitos cometidos por cualquier persona. Artículo 403 del Código Penal Federal. Van a ver ustedes que muchos de los supuestos se cometen el día de la jornada en el interior de la casilla. Gran parte de los supuestos se cometen en ese contexto. Y en ese contexto yo al final les voy a enseñar a integrar una averiguación previa cuando sea en ese contexto y van a ver que es muy sencillo. Sanción, artículo 403, Penal Federal. Código Penal Federal. Se impondrán de 10 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años. ¿Ok? Vean ustedes las sanciones acumulativas, siempre va a haber multa y siempre va a haber prisión. 10 a 100 de multa y 6 meses a 3 años de prisión. Primero, vote sin cumplir con los requisitos de la ley. Los requisitos de la ley son 5. Mexicano, mayor de 18 años, tener un modo honesto de vivir, estar en la lista nominal y contar con credencial de elector.
Esos son los 5 requisitos. Si no se vota con alguno de esos 5 requisitos, se está cometiendo un delito electoral. Es una excelente pregunta. Miren, modo honesto de vivir está exigido incluso para ser ciudadanos. El artículo 34 constitucional dice que para ser ciudadano mexicano necesitamos tener mayor de 18 años y tener un modo honesto de vivir. Y esto se traspapela también a la materia electoral, porque para tener una credencial tienes que ser ciudadano. Pero actualmente nadie nos ha dicho que es modo honesto de vivir. Hubo por ahí una autoridad que se atrevió a decirnos que era modo honesto de vivir, y en verdad fue muy curioso. Hace como un año dijo, no se preocupen, yo les voy a decir que es modo honesto de vivir. Se aventó una resolución como de 2 hojas, y al final dijo, por lo tanto, modo honesto significa, y le pone adentro, enfrente, perdón, ser un buen mexicano. Entonces, bueno, entonces, ahora dinos qué es ser un buen mexicano, porque nos dejaste exactamente en la misma. Entonces, no hay como tal una definición, lo entendemos en sentido negativo, mientras no estemos privados de los derechos político-electorales, literalmente, mientras no estemos sujetos a un proceso criminal, todos tenemos un modo honesto de vivir. Así se entiende actualmente, que no es lo más correcto, pero desde la Constitución lo exige, el artículo 34, para ser ciudadano. ¿Okay? Entonces, solo hay un caso donde podemos votar sin credencial o sin su sustituto. Es con una resolución del Tribunal Electoral. Con esa sí se puede pasar a votar. ¿Ok? Si el tribunal nos dice tienes derecho a votar, pero el IFE no te quiso dar credencial, vamos con nuestra copia de sentencia y podemos votar con la copia de la sentencia. Dígame usted. Ahora, si te roban, te pierden la credencial, el cartón, había un procedimiento que se podía hacer para poder reponer el cartón del IFE, ¿no? En caso, y había un argumento de que era en un periodo hasta de 20 días en el que tenías para resolver el IFE, para resolver el tribunal y para que se otorgara el IFE de parte de la Junta Distrital o de quien fuera. Y que eso pues podía ya pasarse el tiempo ahorita ya de la elección. Pero si uno consiguiera el fallo del IFE, del tribunal, y llegara con eso a la casilla electoral, puede votar entonces. Por supuesto. Entonces todavía cualquier persona que haya perdido la credencial pero esté en el registro puede votar. Claro, pueden ir al IFE, por supuesto. Y el IFE les va a decir que no, y con eso vayan a impugnar al tribunal. Y con que escuche juicio, el juicio se llama juicio de protección de derechos políticos. Aunque escuche muy rimbombante, son 3 o 4 días. Es muy rápido y les dan inmediatamente su resolución. Juicio de protección de derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral. Protección de derechos político-electorales. Así es, efectivamente, que hayas perdido tu credencial lector. Oye, me asaltaron y me quitaron mi credencial lector 20 días antes de la elección, pues obviamente el IFE ya no me va a dar una credencial lector. ¿Ok? Por supuesto. Nada más una cosa, en la capacitación que nos dio el IFE a las observadoras y observadores, nos dijo exactamente lo contrario. Nos dijo que no había manera de reponer porque el IFE tenía plazos fijos y que no había manera, que solamente en caso de que fueras funcionario de casilla. En este caso, el presidente que de casilla. Entonces, ahí sí ya me quedó Excelente pregunta, pero no es lo contrario, es exactamente lo mismo. No se nos va a reponer la credencial del elector. Eso no lo puede hacer el IFE por sus tiempos administrativos, no repone credencial. Entonces, ante esa negativa del IFE, nosotros tenemos el derecho. Ya no vamos al IFE, vamos a quejarnos ante el Tribunal Electoral. Y le decimos al tribunal, oye, el IFE no me quiso dar credencial elector y yo quiero votar y tengo el derecho. Entonces el tribunal analiza y no nos da una credencial para votar, nos da una sentencia y a través de una resolución. Y a través de esa resolución se nos permite votar sin credencial. La resolución dice 2 cosas. Como es cuestión del IFE, imputable al IFE, que esta persona no tenga credencial, a través de esta resolución le ordeno que se le permite votar el día de la elección. Vamos, se la dejamos al presidente de mesa electiva de casilla, el presidente de mesa la anota en el acta, se queda con ella y le permite votar. Pero efectivamente no nos van a reponer la credencial. Lo que va a pasar es que nos van a dar una resolución, no el IFE, sino el tribunal, dándonos la razón de que tenemos derecho a votar. Pero si credenciales para votar ya no hay reposición desde el 29 de febrero. Si no es una credencial, es una resolución del tribunal. Dígame usted, por favor. ¿Quién sanciona al IFE? Tiene su propio órgano de vigilancia, el Instituto Federal Electoral. Tiene su propio órgano de vigilancia. Tiene un comité de vigilancia. Tiene un comité de vigilancia el propio Instituto Federal Electoral. No, pero miren, aquí vamos a aclarar. Si el IFE emite un acuerdo y no estamos de acuerdo en eso,
se acude ante el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral es el que revisa las resoluciones del IFE. Yo me refiero a quién sanciona a sus funcionarios públicos que arrepienten al interior, sí. Y cada institución tiene al interior. Pero sí hay quien revisa el IFE, que es el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación. Segundo, votar más de una vez en una misma elección. Por eso hay que estar pendiente que en todas las casillas haya la tinta indeleble y las marcadoras de la credencial, porque como es una elección presidencial va a haber casillas en tránsito y esto es donde más se puede llegar a cometer este tipo de delitos. Votar más de una vez en una misma elección, ¿ok? Y nos ha pasado, que quién sabe cómo le hacen, que casi se arrancan el dedo para quitarse la tinta indeleble y ahí van a votar. Eso no se puede hacer, solo podemos votar una vez en la misma elección. Este es un delito común y seguramente alguno de ustedes de forma desafortunada tendrá contacto con él. Hacer proselitismo el día de la jornada en el interior de la casilla o donde estén formados los votantes. En el interior de la casilla o donde estén formados los votantes. Una vez más, estricta aplicación de la ley penal. Esto se confunde mucho con la veda electoral. Hay un periodo de veda, que son 4 días, donde nadie puede hacer proselitismo, que es el día de la jornada y 3 días anteriores. Por eso los cierres de campaña son los miércoles a medianoche, porque jueves, viernes, sábado y domingo nadie puede hacer proselitismo. Pero lo único que es considerado delito es el proselitismo el día de la jornada en el interior de la casilla. Es decir, que si alguien hace proselitismo el sábado, no comete un delito, comete una infracción electoral, a menos de que esté comprando el voto, porque ahí sí es delito. ¿Ok? Entonces, ¿sí más o menos quedó claro? Dígame usted. Cualquier persona, cualquier persona. Aquí no lo cometen los partidos, sino las personas, cualquier persona. Del 403, todo lo que vamos a ver ahorita hasta la fracción 3 es cualquier persona. Pero, el proselitismo es una acción tendiente a ganar adeptos. Para acreditar el proselitismo penalmente tenemos que acreditar, esa palabra implica una acción proselitismo. Y una acción proselitista implica un movimiento corporal. Por ejemplo, yo te regalo un volante, yo te regalo una pluma, yo te invito realmente a votar. Eso es proselitismo. Y qué bueno que lo mencionas porque el simple hecho de portar una playera no es proselitismo. No se trata de que viernes, hoy y domingo nadie se pueda poner la playera de un partido político. Lo pueden hacer. Sí, eso sí es proselitismo. Porque ya hay una acción tendiente a hacer proselitismo. Si se porta una playera, no. Si se regalan playeras, por supuesto que sí. Dígame usted. No se le va a permitir. Pero no porque sea un delito. No se le va a permitir porque por un acuerdo del Instituto Federal Electoral con todos los partidos políticos se impide que se presentan con este tipo de características y normalmente sale el presidente de mesa y le dice no puedes votar así y su propio representante del partido le dice no, no lo hagas porque por cuestión de transparencia todos quedamos en que no iba a ser así. Y se retira y no pasa nada. Dígame usted. Gracias. Ahí marcas que objetivamente a los electores el día de la jornada en el interior de las casillas. ¿Qué es el interior de las casillas? Literalmente, en el interior de la casilla o en el lugar donde están formados los votantes. En el interior es donde está la mampara, donde está toda esta cuestión, donde está resguardado, o incluso a veces las colas son muy largas, por eso dice, o donde están formados los votantes, porque a veces sale de la casilla eso. En el interior es literalmente en el interior. En el exterior no hay delito a menos que esté comprando el voto. Los alrededores, entonces. Los alrededores, no hay delito. Acción material. Material. O bueno, en este caso, que alguien incite a otra persona a votar verbalmente, ¿no?